Como siempre, la idea es que este taller sea un ida y vuelta, es decir, que siéntanse libres de escribir en el chat cualquier tipo de pregunta, interrupción, duda o cuestión que quieren realizar, y Gisela con mucho gusto se los va a contestar. ¿Sí? Así que bueno, la verdad que yo en nombre del colegio le doy las gracias a la doctora Uset, que está acá guiando su tiempo de la tarde, en vez de estar merendando tranquila, está acá dándonos nosotros. Así que El gracias. mate lo tengo igual. No te lo tenés, está bien, está bien. Así que gracias Gisela, y bueno, los dejo con ella, que es a ella quien quieren escuchar, y obviamente que no a mí. Así que bueno, espero que pasen una buena tarde, y Gisela, son todos tuyos. No, igual, no, pero no sé si es experta, me parece que es mucho. Pero bueno, vamos a tratar acá de abrir el tema y, como decía Juan, tratar de tal vez, yo voy a tratar con el chat de tenerlo abierto en la medida de lo posible y bueno, ver un poco a medida que vayamos avanzando si hay, digamos, posibilidad de hacerlo un poco más práctico. La idea es esa, hacerlo lo más práctico posible. Si bien es un tema bastante teórico, la idea es poder, aguárdenme que tengo que admitir, acá voy a compartir pantalla, y por favor les pido si alguien puede hacer ok, que si están viendo la, la pantalla, Se ve, lo que Gise, se estoy ve perfecto. compartiendo. Ah, perfecto, listo, muy Se ve bien. perfecto. Esperen que voy a acomodar acá. Bueno. Gise, después el PowerPoint lo vas a dejar para el colegio, Sí, o después se lo mando a Jessica. Carla. eh, Carla. Ah, ok. Carla. Listo, ahora después entonces le escribo a Carlos un mensajito que me Y pase a ver a qué mail o me lo lo pasas a tengo que mí. mandar y se lo paso y paso algo de, bueno, de lo que ya como siempre vengo dando este tema. Tengo algo de jurisprudencia y demás que... No, la de azul. Sí, la leíste, la jurisprudencia Sí, azul, sí, mira qué sí, sí, interesante. obvio, obvio. Así que después, desde la Secretaría Académica, les van a mandar a todos el material. Y lo mismo, bueno, hacia el final les voy a dejar ahí mi dirección electrónica, mi teléfono y bueno, no sé si alguno, no creo que me conozca, pero bueno, yo, como contó Juan, acá nos matriculamos hace ya unos años, no vamos a decir cuántos, en Zárate Campana, si bien soy oriunda del departamento de Azul. Y bueno, yo el estudio en Campana lo tengo frente al civil y comercial, a los civiles y comerciales, así que también yo estoy ahí, cualquier duda siempre las puertas abiertas para los que quieran conversar de algo, alguna inquietud o lo que sea que tengan, siempre estamos a disposición. Así que bueno, hoy el tema era mi primer demanda de usucapión. El curso está dirigido precisamente, bueno, a los que están iniciando, a los que están dando los primeros pasos en la profesión. Y el tema creo que es un tema interesante para tratar en el curso de iniciación. Vi que vieron consumidor y hay sucesiones ahora el jueves. Son todos temas, como pasa con lo que es la usucapión, que por ahí lo que voy a hacer es centrarnos en lo que es la prescripción adquisitiva larga en relación a los bienes inmuebles. Son temas que cuando uno se recibe es probable que tal vez algún conocido, familiar, amigo, demás, pueda llegar a tener algún asunto para resolver por el estilo, porque la verdad que lo que tiene que ver con la regularización de los bienes inmuebles es un tema que es muy común. Hay mucha gente que tiene su casa, que vive ya hace muchísimo tiempo y no tiene digamos, la titularidad, entonces tiene que resolver esa situación, y lo que es la usucapión puede llegar a ser la vía judicial o jurídica para que se logre, ¿no?, la pretensión de tener la titularidad de lo que es el inmueble propio. Vamos a hacer un breve repaso sobre conceptos centrales que tienen que ver con este tema, y como les decía, la idea es que
tratar de ser, después de hacer todo este repaso, y si quieren interrumpir en el medio no hay ningún inconveniente, tratar de hacerlo bastante práctico, ¿sí? Bajar el tema tan general y tan teórico, por ahí a situaciones concretas que podamos debatir e intercambiar opiniones, porque son temas es un tema que tiene sus complejidades y siempre está abierto a discusión, y toda discusión siempre, esa gimnasia jurídica que uno hace en esa discusión, todos nos llevamos algo, así que bueno, la idea es un poco eso. Bueno, ¿cuáles son más o menos para tener en cuenta las normas que vamos a estar viendo de lo que es la parte del Código Civil y Comercial de la Nación? Van por los artículos 1897, que es el que abre el tema de las prescripciones adquisitivas, a todo lo que tiene que ver con la parte de los efectos de la posesión y actos posesorios, ¿no? Anda por 1897 a 1940 aproximadamente. Es, digamos, la parte del código donde nos vamos a centrar. Bueno, para empezar a hablar de este tema, siempre me parece oportuno arrancar de dos conceptos básicos a entender y que son fundamentales en esta situación, que son la posesión y la tenencia. El código nos trae la definición de posesión y la definición de tenencia, ¿no? Cuando hablamos de posesión, ¿de qué hablamos? Hablamos de cuando una persona, ya sea por sí o por intermedio de otra, lo que hace es ejercer un poder de hecho sobre la cosa, comportándose como si fuera el titular del derecho real, lo sea o no lo sea, ¿sí? Entonces acá de esta definición sacamos los dos elementos esenciales de la posesión, que siguen un poco, y si vamos a las teorías, sigue la teoría de Savigny, que habla de que la posesión la vamos a conformar con dos elementos, con el corpus, que es lo que sería el poder, el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, porque cuando hablamos de posesión, hablamos de una cuestión de hecho, no de derecho, y por otro lado, el famoso animus dominis, que por ahí Savigny era un poco más romántico, si se quiere, y era, digamos, el ánimo de dueño. Acá el código no habla de ánimo de dueño, si bien es el animus domini, pero no habla tanto de ánimo de dueño, sino de comportarse como titular del derecho real. Es decir, no basta con una situación que queda en la esfera interna de la persona, en ese ánimo, en ese sentimiento, en el sentirse dueño de la cosa, sino en actuar y exteriorizar los actos, comportándose como si fuera el titular del derecho real, independientemente de que lo sea o no. Y ahí vamos a la diferencia con la tenencia, porque en la tenencia tenemos el corpus, porque la persona por sí o intermedio de otra va a ejercer el poder de hecho sobre la cosa, pero le va a faltar lo que es el animus domini. ¿Por qué? Porque se va a comportar como un representante del poseedor. Lo que va a hacer es, va a ejercer ese poder de hecho sobre la cosa, pero reconociendo en otro el derecho real. Ahí está la gran diferencia entre lo que es el poseedor y el tenedor. Sin perjuicio de que, bueno, el tenedor tiene ciertos derechos que no van con lo de la prescripción adquisitiva, pero ahí está, digamos, la gran diferencia entre uno y otro, una y otra situación. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esta distinción? Porque cuando vamos a lo que es la posesión veinteañal, la prescripción adquisitiva larga o la usucapión, como lo quieran llamar, estamos frente a un instituto que trata de, es un modo de adquirir un derecho real de manera originaria. ¿A qué voy con esto de manera originaria? No es lo que normalmente sucede cuando uno adquiere un derecho real. Normalmente cuando uno adquiere un derecho real es por un acto, puede llegar a ser un acto entre vivos, lo hace a través de una compraventa, ¿sí? Lo recibe de otra persona. Pero acá no sucede eso. Acá lo que sucede es que cuando uno busca la prescripción adquisitiva, lo que pretende frente a un juez es decirle, cancele la titularidad, cancele este derecho real que quien era el titular registral poseía, y por el cumplimiento de los requisitos que la ley dispone, démelo a mí.
¿sí? Entonces, por eso se habla de que es una manera de adquirir el derecho real, pero como en forma originaria, porque no va a provenir de otra persona, sino que van a ser, en primer lugar, del ejercicio de la posesión a través del tiempo y con las condiciones que la ley dispone. ¿Sí? Es un instituto que tiene sus condiciones y que no es una cuestión por ahí tan, no sé si simple es la palabra, pero tiene ciertas restricciones y tiene estos requisitos, y la jurisprudencia es muy estricta para otorgarlo, porque precisamente lo que está haciendo es anular un derecho real que el titular tenía, que en principio, cuando hablamos por ejemplo, del dominio, hablamos de que el dominio es perpetuo, y digamos, el no uso no hace perder ese derecho real. Entonces, cuando el juez, uno viene con esta pretensión, tiene que tener una convicción fuerte de que se cumplieron con los requisitos, porque va a cancelar el derecho real en cabeza de quien era el titular para otorgárselo a esta persona que estuvo, ¿no? Cuidando, o, por ejemplo, no sé, depende del bien, pero bueno, lo estuvo ocupando, lo estuvo manteniendo, o por ejemplo, si hablamos, no sé, de un campo, lo estuvo cultivando, lo estuvo produciendo. Entonces, premia esa ocupación y esa dedicación, pero es muy estricta la jurisprudencia, porque lo que está haciendo es anular un derecho real anterior que en principio tiene carácter de perpetuidad. Entonces, cuando vamos al código y buscamos los elementos que tenemos que reunir para poder lograr esta usucapión, esta prescripción adquisitiva, nos encontramos con dos elementos constitutivos. Por un lado, tenemos la posesión, que es de la que hablamos con anterioridad, y por otro lado es el tiempo, ¿sí? Que en el caso de la prescripción adquisitiva larga, lo que la norma requiere son 20 años. Después hay una prescripción adquisitiva breve, que al final vamos a hacer un comentario, pero son casos muy reducidos en los que se puede aplicar la norma, que es de 10 años. Pero en principio lo más común es la prescripción adquisitiva larga. Entonces, cuando alguien viene a una consulta, cuando nos viene a la consulta y ya viene con esta idea de la prescripción, lo que nosotros vamos a hacer es atender la consulta y analizarlo bajo las normas. De fondo tenemos el título primero y segundo del libro cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación, y también tenemos que tener en cuenta el capítulo 1 y 3 del título primero del libro sexto, que es el que tiene que ver con las prescripciones. Y después también tenemos que tener en cuenta las disposiciones que tienen que ver con lo que es la forma, ¿sí? Tenemos el Código Procesal Civil y Comercial, que tiene un procedimiento especial para este tipo de juicios. Voy a revisar, si me disculpan un minuto, el chat para ver si, no sé, porque compartiendo pantalla no veo el chat. No, Gise, no hay preguntas 6 por ahora. comentarios, ok, ahí está. Bien, entonces, ¿cómo es la manera? Yo creo, porque son temas que la gente viene con un relato y es enroscado y demás. Entonces, siempre uno, cuando escucha todo el relato y demás, hay 3, digamos, ítems que uno tiene que ir en esa planilla. Yo suelo tomar nota de todo lo que el cliente relata, y hay 3 cuestiones que tenemos que tener en cuenta en todo el relato, y después de que dejamos hablar a toda la parte, empezar a indagar, porque vamos a ser bastante, digamos, yo siempre le explico a la gente que uno les pregunta que no se sientan incómodos, pero uno necesita saber más información que la que normalmente vienen y cuentan en el primer relato cuando uno los escucha. Y son 3 elementos. Yo acá tengo 4, ¿por qué? Porque tengo el último, que es el que no se requiere, que es el justo título ni la buena fe. En el caso de la prescripción adquisitiva larga, no vamos a entrar a valorar el justo título o la buena fe. La posesión puede ser de mala fe, y si cumplimos con los demás requisitos vamos a seguir adelante. Pero sí necesitamos tener una convicción y encontrar en todo ese relato y en toda esa prueba que el cliente nos trae 3 elementos. La existencia de la posesión, primero y principal, porque sin posesión no podemos seguir avanzando. 2
otras dos cuestiones que tienen que ver con la primera, que es determinando la existencia de posesión, tenemos que esta posesión tiene dos características a cumplir, que son las de ostensible y continua, ahora lo vamos a ver, y después por último es el tiempo, ¿sí? Que hablamos que requiere 20 años, y tenemos que probar esos 20 años, no basta con una mera manifestación de decir que uno esa posesión la ejerce de hace 20 años, sino que tiene que acreditarlo. Ahí estamos. Bueno, ya vimos lo que era la posesión, vimos cuáles eran sus elementos, la relación de poder sobre la cosa, es decir, el corpus, esa posibilidad de disponer físicamente de la cosa, que no es necesario el contacto directo ni permanente, pero sí la posibilidad de hacerlo efectivo cuando uno así lo decida, ¿sí? Porque puede pasarles que, por ejemplo, el que viene con la posesión en realidad al bien lo alquiló, hizo un contrato de locación, entonces físicamente no tiene la cosa, porque en realidad entregó la tenencia y hay otra persona que está ejerciendo la posesión en representación de él. Pero sí, eventualmente cuando ese contrato vence o si se dan las situaciones de ponerle fin al contrato de manera anticipada, él va a poder recuperar, digamos, el corpus, en este caso sería recuperar la tenencia que otorgó un tercero. Y después comportarse como titular del derecho real. Es decir, sin reconocer en otro el derecho real de dominio, exteriorizar actos que permitan hacer ostensible, y bueno, y ahora vamos a ir a esos criterios, que él se comporta como titular de derecho y que tiene ese reconocimiento frente a los demás, aunque no sea el titular registral. Ambos elementos tienen que estar, como vimos, para que la posesión que se configure, porque si falta uno de ellos, no vamos a poder seguir adelante. Y ahora, si confirmamos que hay posesión real y efectivamente, tenemos que ver que esta posesión reúna dos características, que es la característica de ostensible y la característica de continua. Antes era pública, pacífica, ininterrumpida, lo que por lo menos cuando yo estudié era, digamos, la frasecita, pero ahora cuando uno va al código, el código nos habla de que esta posesión, ¿no?, tiene que ser ostensible y continua. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una posesión ostensible? Y es lo que hablábamos cuando esa posesión es pública, es decir, tiene que haber quien ejerce la posesión realizado actos de manera tal que el titular registral tiene que haber tenido la posibilidad de conocer la posesión que se está ejerciendo en su contra, ¿sí? Digamos, si se quiere, por ahí cierto despojo, bueno, hay que ver cada caso en concreto cómo es que nace, digamos, la posesión, pero lo que tiene que ser no puede ser una cuestión clandestina y una cuestión de que solamente en el fuero interno del poseedor está ejerciendo la posesión, sino que tiene que haber sido ostensible, pública, haber sido exteriorizada de manera tal que el titular registral, el titular de dominio, tiene que haber tenido la posibilidad de conocer esa situación y haber podido realizar algún tipo de, ejercer algún tipo de acción o demás para, digamos, recuperar esa posesión, y bueno, no lo hizo. Y la idea de continua la podemos trasladar en dos situaciones. Por un lado, que tiene que ser sucesiva, es decir, que tiene que tener, no quiero usar términos para definir, no quiero caer en una tautología, pero esa tiene que ser progresiva, continua, sucesiva, es decir, no puede quedar paralizada, ¿sí? Tiene que fluir a lo largo de esos 20 años de manera continuada y no interrumpida. La parte, digamos, de sucesiva la va a dar es una cuestión que depende del propio poseedor con acciones positivas del poseedor, ¿sí? Realizar todos actos posesorios a lo largo del tiempo de manera sucesiva durante esos 20 años. Pero la parte de la no interrupción ya no cae tanto en cabeza del
del poseedor, sino que tiene que ver con que el poseedor o bien no haya reconocido en un tercero la posesión, que es uno de los supuestos que interrumpe, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en alguna contestación de una carta documento o en algún tipo de manifestación que haya hecho reconocer en un tercero la posesión, porque entonces habla de que es un tenedor y no un poseedor. Eso es lo que podría depender, pero puede depender de un tercero o del propio titular registral de que realicen actos para interrumpir esa posesión, ¿sí? Y acá es donde no sé si es claro hasta ahora, no sé si hay preguntas, a ver, perdón, pero como estoy viendo mi pantalla, no veo si el chat abre No, sí, sí, preguntas. por ahora no, Ah, no de hay última que preguntas. alguno levante la manito, que calculo que entonces lo voy a ver en la Sí, pantallita. o de última, si Gis está en trance y sigue hablando y no ve el chat, Claro, desactiven por el eso, ese es mi micrófono, miedo. desactiven el micrófono y le Ah, interrumpen, y que pregunten, y no va a tener ningún tipo de problema. totalmente. Sí, porque yo por ahí voy y hablo y hay dudas o hay preguntas Sí, o y no quiero... aprovechen también de la experiencia que tenemos dando con Gise, dando, de verdad Gise, esta clase yo nunca hago nada, pero muchos plantean casos particulares que también Sí, ayudan, suman para la experiencia y se terminan resolviendo de forma colectiva, así que también siéntanse libres de totalmente. aprovechar para eso. Sí, si quieren abrir el micrófono y contar el caso y lo planteamos tipo taller entre todos, esa es un poco la idea, porque del caso concreto son conceptos muy teóricos que por ahí a veces el caso concreto ayuda a poder entenderlo y analizarlo un poco más. Pero volviendo al tema de lo que era la situación continua, que es que sea sucesiva y que no sea interrumpida. Y acá entramos a tener en cuenta lo que son los actos posesorios, porque tienen que ver con esto. Es decir, los actos posesorios, por ejemplo, el artículo 1928 nos trae una enunciación de cuáles son algunos de los actos, como por ejemplo habla de la cultura, que sería el cultivo, la realización de mejoras, no sé, no recuerdo, bueno, trae un par de actos que obviamente si tenemos esos actos posesorios, bárbaro, porque ya la norma los trae como ejemplos, entonces es más fácil determinar que es un acto posesorio. Pero que no lo traiga la norma enunciado no quiere decir que no podamos decir, bueno, esto que yo hice es un acto posesorio, entonces acreditarlo, probarlo y tenerlo en cuenta y demostrar actos posesorios a lo largo de los 20 años, ¿sí? Eso es fundamental. Cuando hablamos de actos posesorios, lo que tenemos que tener en cuenta es que son aquellos actos que me demuestran a mí, o sea, a mí no, pero demuestran a nivel público, a nivel ostensible, que yo me comporto como el dueño de la cosa. No sé, por ejemplo, si yo tengo un campo que estaba totalmente en su momento al principio, estaba baldío totalmente, sin producir ni nada, y desde que yo estoy y con 20 años lo cerqué, fundamental. El cerramiento perimetral es un acto posesorio por excelencia. Eh, lo cerqué, lo cultivé, o por ejemplo, no sé, le construí establos, construí, yo no sé mucho de campo, pero gallineros y tengo cría de animales en un sector con toda la construcción determinada y tengo otro sector destinado al cultivo. Esos son actos posesorios que lo tengo que realizar a través de los 20 años, no me sirven 2 años de realizar actos posesorios. Y por ejemplo, si yo hice todo eso y después se lo alquilé a un tercero, bueno, ese contrato de locación hay que acompañarlo. ¿Por qué? Porque demuestra que si yo le estoy dando a otro la tenencia, para a través, le estoy dando, ¿no?, la tenencia, para que lo produzca y demás, a cambio del cobro de un canon, bueno, eso es comportarse como dueño. Entonces, todos esos son elementos que tengo que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los actos posesorios que yo voy a presentar para reflejar y para mostrarle al juez que yo me comporté como dueño de la cosa?
Y esos actos no deben confundirse con los actos que son los actos tolerados, lo llama la ley, que son esos actos donde yo puedo hacer algo en un predio ajeno, pero eso es algo que por tema de vecindad o demás es un acto que el titular lo puede, digamos, aceptar, pero que en cualquier momento me puede llegar a venir y pedir que lo deje de hacer y que cese. Por ejemplo, es el caso más común, es cuando ponen animales a pastar en un predio ajeno. Que de hecho a mí me pasó en un caso donde no era actora, sino que era parte demandada, y uno de los actos posesorios que alegaba la actora era el tema de que tenían animales para pastar, y bueno, felizmente ahí no hubo prescripción, pero el juez lo consideró como un acto meramente tolerado, no un acto posesorio. Por eso que es la diferencia. Una cosa es si yo pongo unos animales a pastar en el campo ajeno, ahora distinto es si yo agarro el campo ajeno, lo cerqué, le hice, por ejemplo, alguna instalación de molino para extraer agua, le puse los corrales para los animales, lo produje. Hay que tener en cuenta esa diferencia para poder distinguir lo que es un acto posesorio de lo que es un acto que puede ser meramente tolerado por el titular registral. Todos estos actos son fundamentales a la hora de este tipo de juicio, y todos estos actos los tenemos que, cada acto posesorio que nosotros vamos a relatar, vamos a enunciar como hecho en nuestra demanda de prescripción, tenemos que sustentarlo con algún medio probatorio. Medio probatorio que no puede ser solo la prueba testimonial. Y ahora, si seguimos avanzando, bueno, lo de la interrupción. En medio probatorio, no quiero cerrar la idea, aunque vamos a volver, pero que no nos podemos valer solo de la prueba testimonial, ¿sí? Necesitamos otro tipo de prueba, porque si tenemos solo prueba testimonial, la demanda no va a prosperar. Bueno, esto de la interrupción ya lo había estado hablando, que esta interrupción podía surgir o del propio poseedor o podía surgir por parte del titular registral o de un tercero. Acá hay que tener en cuenta lo que hablábamos de la parte de prescripción que trae el código, que por ejemplo cualquier presentación judicial que el titular registral realice manifestando y demostrando su intención de no perder ese derecho real de dominio, interrumpe la prescripción, aunque sea defectuosa, aunque se haya interpuesto ante el juez incompetente, no importa. ¿Y cuál es el efecto de la interrupción? Es no tener por sucedido el lapso que precede. Entonces ahí hay que arrancar de nuevo. Por eso es tan importante el tema de la interrupción, y tener en cuenta a la hora de evaluar cuando el cliente viene, revisar muy bien que no haya habido ninguna interrupción clara que haga que nuestra demanda no vaya a prosperar. Levantaron la mano, o sea que esperen que dejo de compartir y abrimos los... Creo, se pueden desmutear, no hay problema, me parece, o los tengo que desmutear yo. Sí, nos podemos desmutear. ¿Cómo le va, doctora? ¿Hola? La doctora Llanos. Sí, ¿cómo le va? Encantado. Mucho ¿Me gusto. escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo le va? Le quería consultar lo siguiente. La interrupción es si un usurpador para el propietario o un poseedor recibe a su vez una ocupación de un tercero y retoma esa posesión que tenía una vez que pudo sacar o se retiró el tercer ocupante, sería, eso interrumpe también la posesión continua y sucesiva. A ver, estoy tratando de entender. Usted lo que está diciendo es... Tengo el propietario A y hay un propietario poseedor, A. Sí, el poseedor B. Poseedor B. Y un C que desapodera, digamos, exactamente, al B. Bueno, al B. Bueno, ahí el B, hay que ver qué hace. Retoma su posesión, porque o sale, o se va, o logra que se vaya el otro,
O sea, un Pero tercero... el que retoma la posesión es A, No, el B, el B. el que Entonces, quería ahí, usucapión. claro, bueno, ahí yo vería, sí, entiendo, tendríamos que ver qué hizo B, porque si B ejerció tal vez algún tipo de acción posesoria, eh, y tuvo alguna sentencia favorable, eso hace cosa juzgada material. Entonces, Sí, sí, ahí me no. parece que es, Hablo de los hechos, o sea, de esa posesión ininterrumpida, continua y sucesiva respecto a A. En este sentido, B no poseyó el tiempo necesario, y supóngase que está aprobado porque él mismo hace la denuncia de usurpación de C, entonces está aprobado por él mismo que él no tuvo la posesión continua y sucesiva. sí, por 20 años. Claro, Sí, habría que ver, sí, porque en principio el tercero le interrumpió la posesión. claro. Ahora habría que ver si tiene una resolución No, no, sin judicial. resolución. No, no, sin No, resolución. sin Solo resolución, entonces hechos. sí hay una interrupción. Si es en los hechos, Exacto. hay una interrupción. Lo que pasa es que habría que ver B, si ejerce algún tipo de acción posesoria y se le reconoce la posesión a través de la acción posesoria, No, ahí sí, ya es otra cosa. Ya ahí ahí es está. otra cosa porque eso hace cosa juzgada material frente a todos, inclusive frente al titular registral. Igual habría Perdón, que ver en un... Pero perdón una que, posesión perdón de que la... interrumpa. Sí, Yo tenía un caso parecido. Ah, lo conozco el doctor, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Bien. Y esa denuncia, si bien se interpreta como un acto posesorio, ¿por qué? Porque el animus domino está presente en ese poseedor, digamos, de mala fe. Aunque acá ya no interesa más si es de buena o mala fe. Pero se comportó como dueño. Exacto. Y realizar esa denuncia pública hace, y el comportarse como dueño hace que, en el ejemplo que estaban dando, A, que era el titular de dominio, pudiese enterarse de esa posesión y manifestarse al respecto. Y al no hacerlo, genera que esa posesión no sea, no se tome como una interrupción de la No se posesión. tome como una interrupción, por eso yo Sobre todo hablaba. que logra poseer el bien que tenía, ¿no? Entonces, si bien dejó de poseerlo por un periodo, por un tercero, se considera que la Pero ejerció la posesión se acción que mantuvo. le Sí, correspondía. sí. Por eso es lo que yo hablaba. Aunque no haya una acción posesoria, la simple denuncia, y después lo puede recobrar, se tomó como que fue Un ostensible. acto posesorio. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que el juez lo puede llegar a tomar como un acto Depende posesorio. obviamente de cómo esté planteado, de las pruebas que existan y del criterio del juez también, ¿no? Porque lo puede considerar Totalmente, por eso que yo contrario. hablaba, me parece interesante abrir este debate, porque a mí me pasa, yo siempre doy a mí este tema me encanta, pero cada vez que me siento a discutirlo, me surgen más dudas que certezas. Sí, Porque sí. no es clara, a ver, no es que alguien tiene la fórmula exacta en este tema donde vos decís, bueno, A más B es C y se Sí. terminó. No, acá pasa mucho por cómo uno, por eso yo cuando sigo avanzando siempre digo, es muy importante cuando uno después de que hace todo el análisis, se sienta con su cliente, lo indaga, pregunta, recolecta prueba, es cómo uno redacta la demanda, porque a veces el mismo acto redactado de una u otra manera se puede considerar un acto posesorio o no. Sí, sí. Y con la ujú, prueba que uno... Porque, por ejemplo, como dice el doctor, yo entiendo que si uno va y está ejerciendo la posesión y lo desapoderan de esa posesión, primero que la ley le da la acción herramientas de... para poder Sí, sí. accionar y recuperar. Entonces, ese comportamiento realmente te da, o sea, no lo hace cualquiera, lo hace el que es dueño de la cosa y que lo quiere recuperar. Entonces, me parece que, por eso es muy, a veces uno es muy teórico, pero después cuando uno va a cada caso en particular,
uno lo puede interpretar de una u otra manera y siempre después estamos sujetos a lo que resuelva el juez, ¿no? Sí, en este caso concreto lo que dijo el juez fue que no lo interrumpió para el titular de dominio. Claro. Si bien había habido una interrupción de hecho, esa interrupción no era para el que a los pretendía. efectos de Sí. la posesión veintenial frente al titular registral. Sí, sí. Claro. Distinto es si la denuncia viene del titular registral. Si la No, denuncia claro, viene bueno, del ahí si viene del titular registral hay una interrupción clara. Ahí sí. hay una interrupción clara. Pero cuando es de un tercero, puede o no, dependiendo de cómo se resuelva la situación. Y hay que ver el tercero que pretende interrumpir, qué derechos está alegando, si es una usurpación. O sea que la interrupción solo la puede hacer el titular, según este criterio, y no un tercero. No, pero para mí depende, cada caso en concreto hay que pensarlo en particular, pero por ejemplo, no sé, dependiendo, habría que ver el tercero si fue un usurpador o estaba alegando algún tipo de derecho. Un vaso de agua, Tim. ¿Cómo? ¿Perdón? El doctor Pérez. No era. Ah, Me hablaron. para mí el tercero va a depender de las circunstancias del caso, si es un usurpador o tal vez por ahí es un tercero que está alegando algún derecho y bueno, ahí entra otra discusión, ¿no es cierto? Me parece que va a depender, pero el caso, como contaba el doctor Casol, yo comparto el criterio, por lo menos yo lo que lo tomaría es como un acto posesorio, esa denuncia. Yo lo trataría de potenciar por ese lado. Pero bueno, siempre hay que ver el caso. Siempre que no representen al dueño. No, cuando uno representa al dueño es otra cosa. Por eso, bueno, depende un poco, acá la idea va apuntada a el que hace la demanda de prescripción, o sea, cuando nos toca ser actores. A veces nos toca ser demandados. Lo que pasa es que, bueno, estas discusiones nos sirven para cuando uno está de uno u otro lado, ¿no? Ver qué elementos y qué toma, de qué lado de la biblioteca se agarra, o de qué doctrina se agarra, o de qué jurisprudencia, para llevarlo. Con el derecho nos pasa esto, nos toca estar de un lado, nos toca estar del otro, y usamos argumentos para un lado o para el otro, pero bueno, yo creo que en un caso como contaba el doctor Casol, para mí puede tratar de hacerse valer como un acto posesorio, si uno lo ¿Qué pasó? ¿Ha cerrado sesión? No, la vemos, doctora. Uy, no. Ah, ¿me ven? Sí, Parece se que ve me perfecto. agarraron el Zoom. Sí. No. Se Es ve. que mi marido me debe haber agarrado la computadora y está iniciando sesión con mi Zoom, con otro usuario. Por eso se ha cerrado sesión. Así que bueno, yo creo que sí, hay que ver bien siempre el caso en particular. Pero bueno, no sé si alguna otra pregunta o avanzamos. No hay más manitos levantadas, así que si les parece, vuelvo a compartir pantalla. Uy. Pero no, ¿por qué se me...? Ahí está. ¿Están viendo la pantalla? ¿Alguno que me haga ok? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces, se me fue. Perdón por los inconvenientes técnicos. Entonces, bueno, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? En la consulta tenemos que hacer una valoración muy pormenorizada de todos los elementos de prueba que nos va a traer la parte y todo el relato que hacen para ver si logramos poder armar esa línea de tiempo, ese rompecabezas que lleve al juez a la convicción de que durante todo ese periodo de tiempo se realizaron actos posesorios de manera continua, sin interrupción, y que se lo hizo en forma ostensible, ¿sí? Comportándose como dueño de la cosa. Y tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones procesales que tienen que ver con el tema. Primero, bueno, saber que en el Código Procesal, siguiendo el artículo 24 de la ley 14.000 y algo, no me voy a acordar, 79, creo que es 579, pero no quiero mentirles,
que es una ley nacional que tiene que ver con el tema de de las prescripciones adquisitivas. Es la Ley Nacional de Catastro, que trae en el artículo 24 una cuestión relacionada con lo que son las prescripciones adquisitivas. Después les mando bien el numerito de la norma y se las mando la ley si quieren. El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires recepta, creo que el de Nación no, pero por ejemplo el de la Provincia de Buenos Aires recepta esta norma y nos trae las normas especiales en los artículos 679 a 682. En principio lo que dice, bueno, se va a regir por las reglas del proceso sumario, y lo que tiene que ver con esta norma del artículo 24 de la Ley de Catastro, la Ley Nacional, es que tiene ciertos lineamientos, por ejemplo, que admite toda clase de prueba, pero lo que hablábamos, la sentencia no puede basarse exclusivamente en la prueba testimonial, ¿sí? Es decir, obviamente voy a ofrecer prueba testimonial, pero tengo que reunir otros medios probatorios para acreditar esta situación, porque la sentencia no se va a poder basar en el mero testimonio. Entonces lo que requiere es que uno produzca otra prueba instrumental, bueno, puede ser por alguna prueba informativa. Por ejemplo, hay que tener en cuenta acá en la parte de la prueba y hacer una distinción entre lo que son los actos posesorios y otros actos jurídicos, como por ejemplo el pago de tasas y de impuestos, ¿sí? El pago de tasas e impuestos es un efecto propio del ejercicio de la posesión, que el 1039 del Código Civil y Comercial de la Nación lo trae y lo recepta, pero no es un acto posesorio, sino que es un acto jurídico. Los actos posesorios son actos materiales, ¿sí? Esa distinción hay que tenerla en cuenta. Obviamente, el pago de tasas y contribuciones, la jurisprudencia tiene considerado que es fundamental también para acreditar lo que es una prescripción adquisitiva. Entonces, hay que tener en cuenta que esos pagos deben ser hechos de manera progresiva, y no es que uno diciendo, bueno, voy y pago, bueno, 20 años para atrás no se pueden pagar por un tema de prescripciones, pero se va a tomar en cuenta, por ejemplo, si yo voy y pago 5 años para atrás, no me va a tomar 5 años para atrás, me va a tomar la fecha en que yo efectué el pago. Y eso es muy importante tener en cuenta cuando uno analiza la documentación, para ver desde qué fecha, porque al momento de demandar, yo voy a tener por una disposición, por el 1905, el artículo del Código Civil y Comercial, requiere que el juez en la sentencia indique la fecha en la que operó la prescripción adquisitiva, ¿sí? Es decir, la fecha en la que se cumplieron los 20 años de ejercicio ostensible y continuo de la posesión. Entonces, como yo tengo que tener esa fecha, digamos, digamos, cumplimiento, ¿no? Esa fecha donde nace mi derecho de usufructuar, yo tengo que ir de esa fecha 20 años hacia atrás y acreditar esos 20 años de manera fehaciente. Entonces, cuando uno analiza la documentación, tiene que ser muy, digamos, puntilloso en las fechas, demás, y ver cuál es la fecha más lejana en la que yo puedo probar un acto posesorio, porque esa fecha más lejana en la que yo puedo empezar a probar el acto posesorio va a ser la que me va a marcar el inicio para llegar después a los 20 años, que es la fecha de 20 años en la que yo tengo que denunciar que operó esa prescripción adquisitiva, ¿sí? Eso es un requisito que trae el 1905, como también trae como novedad, y me parece sumamente interesante, la anotación de litis, que al momento de dar traslado de demanda de oficio, no es necesario pedirlo, pero bueno, para mí hay que solicitarlo cuando uno demanda, es la anotación de la litis. Para mí es fundamental, ¿por qué? Porque los juicios de prescripción adquisitiva, salvo que uno tenga suerte, pero por lo menos todos los que a mí me ha tocado intervenir, a veces se hacen muy largos porque los titulares registrales están fallecidos, a veces hay más de una sucesión abierta, hay que sacar oficios, bueno, ahora con lo electrónico por ahí es mucho más ágil, pero oficios a todos los juzgados donde hay sucesión abierta, a ver si hay declaratoria de herederos, si tenemos declaratorias de herederos, integrar la litis, notificar a los herederos, si no aparecen, bueno, después tenemos la posibilidad de publicar edictos, pero a veces integrar la litis en este tipo de procesos es
muy complejo. Entonces, hasta que llegamos a que puede intervenir a veces el defensor oficial, cuesta mucho. Entonces, la anotación de la litis es sumamente importante, porque si entre que uno inició el proceso y hasta que uno puede obtener la sentencia, puede llegar a haber algún movimiento, no puede haber un tercero que desconozca que no estaba esta litis en juego. La anotación de litis para mí es muy importante. Porque la prescripción, la sentencia no tiene efecto retroactivo. Entonces, me parece que esto de la anotación de litis que trae el código nuevo, yo lo celebro porque me parece súper interesante, y no es que ahora hay que andar pidiéndolo y por ahí discutiéndolo, sino que uno ya, la norma misma trae esta disposición, que al momento de dar traslado de demanda ya tiene que salir la anotación de la litis. Cuando uno hace la demanda, hay algunos, bueno, la prueba hay que ofrecerla, pero tiene algunos requisitos particulares en lo que es la documentación a acompañar, y son dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, tenemos que tener el plano de mensura para prescribir, es un requisito esencial para entablar la demanda. No podemos entablar la demanda sin el plano. Y por otro lado, también debemos, al momento de demandar, acompañar todos los certificados del registro de la propiedad del cual surja cuál es la condición jurídica del inmueble respecto a los titulares de dominio, ¿sí? Eso es porque nosotros cuando entablemos la demanda, que este artículo 20, esta ley nacional en el artículo 24 establece, nosotros tenemos que identificar al titular registral, ¿sí? Entonces, la demanda la vamos a iniciar contra quien resulte ser titular registral. Entonces, ese certificado del registro, y no tiene que estar vencido, porque he visto que a veces por ahí son certificados vencidos y después lo que puede suceder es que uno, por ejemplo, acompaña y después al momento cuando notifica, por ejemplo, logra notificar si está vivo el titular registral, le dice, no, pero yo ya lo vendí. Y el titular es otro. Entonces, ¿por qué? Porque al momento tal vez de interposición de la demanda, ese certificado de dominio estaba vencido. Me pasó contestar una demanda donde la situación era esa. Entonces, bueno, tener en cuenta estas cuestiones, y creo que ahí me está tiltando, como el chat ahí mencionaron el número de la norma, de la ley nacional. Si me das un segundo, creo que es 14.579, pero yo con los números de las normas soy bastante... Bueno, ahora la busco de última antes de terminar y creo que es 14.579, si no me equivoco. Por ahí si alguno googlea, y es el artículo 24, eso seguro. ¿En qué estábamos? Bueno, no, en el plano y los certificados, esos son situaciones fundamentales. Después nosotros a nivel provincia tenemos la ley de mediación, hoy por hoy, que en principio cuando uno va a las materias que están excluidas, no nos encontramos con la prescripción adquisitiva como materia excluida. Pero si vamos al artículo 2533 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde nos indica que las cuestiones como estas no son cuestiones disponibles por las partes, nos encontramos con una contradicción, porque entonces, ¿qué voy a resolver en una mediación prejudicial si esto no es una materia disponible de las partes? En el departamento, y en otros también, pero bueno, acá somos Zárate Campana, así que en el departamento judicial tenemos una resolución ya del 2015, tiene sus años, donde la Cámara, en este expediente, después se las comparto, el fallo es muy cortito el fallo, pero lo que dice en líneas generales, hay un recurso por el tema esto de la mediación prejudicial, y vamos a la parte más interesante, que sería esta, y que me parece que cuando uno inicia la demanda es una jurisprudencia a citar para que, digamos, que se nos haga lugar a esta, digamos, no obligatoriedad de tener que hacer la mediación prejudicial. Lo que la Cámara resuelve es que el juicio de usucapión bicenal no es susceptible de ser sometido a la etapa de mediación prejudicial obligatoria por aplicación del 2533 del Código Civil y Comercial y el 1 de la Ley 13951, que es la ley de mediación. Entonces,
al momento de demandar, creo que hay un tema con lo que es receptoría de expedientes. Esperen que a ver cómo salgo de acá. Después se los comparto. Tal vez uno, porque si pone su capión por ahí te lo pueden llegar a observar o no, depende, porque uno a veces no sabe ni qué hacer, pero tal vez Hay que uno podría iniciarlo poner como... Hay materia que categorizada. iniciarlo materia a categorizar, si no te sortea el Sí, mediador. porque si no te van a sortear mediador. Entonces, por más que le pongan las observaciones, todo lo que vos quieras y el fallo de cámara, yo lo iniciaría como materia a categorizar, entonces ahí pasa. Pero sí, en lo que tiene que ver con esperen, antes de, me gustaría ir acá, entonces ya vamos hablándolo. Yo lo que haría es, acá hay como un, digamos, lo que sería un bosquejo de la demanda, no es la demanda, ni tiene el relato de los hechos, ni nada, pero sí un poco para, acá veo colegas que no están, pero bueno, los que por ahí recién se están iniciando, tener en cuenta bien la estructura de la demanda, qué es lo que tengo que poner y demás, no olvidarse de los requisitos que la acordada trae, de los márgenes y todo, pero, y los datos que hay que poner. En el objeto siempre tener en cuenta que hay que indicar de manera clara y precisa la pretensión, individualizando bien, el inmueble, digamos, objeto de la prescripción. Lo tenemos que individualizar muy bien y tenemos que determinar quién es la persona contra la que va a ir dirigida la demanda y denunciar el domicilio, que a veces, bueno, si no conocemos el domicilio, hay otros medios para, digamos, lograr obtenerlo, pedir informes y demás. Pero sí tiene que estar bien cuando planteamos el objeto, bien identificado el objeto o sea, lo que sería el inmueble con toda su nomenclatura, ¿no? Debidamente identificado porque, bueno, el plano tiene que ser coincidente con el objeto que ponemos acá, y bueno, tiene que haber esa coherencia y esa debida individualización del bien. Y yo pondría la excepción de la mediación prejudicial, si bien acá los juzgados las están, digamos, por lo menos lo que yo he visto, después del fallo de cámara no ha habido ningún otro tipo de, digamos, de criterio, pero bueno, marcar, yo lo pongo, marcar la excepción de la mediación prejudicial, citando el fallo de cámara. Y bueno, cuando vamos al relato de los hechos es lo que hablábamos un poco hoy, de que sea un relato claro, circunstanciado, respaldando cada uno de los hechos, cada uno de los actos posesorios con documentación suficiente. Tenemos que indicar la fecha en que se cumplió el plazo de los 20 años, porque bueno, después el juez va a tener que indicarla en la sentencia. El relato, me parece que tiene que ser un relato bien ordenado en el tiempo, cronológicamente, que le permita al juez, digamos, armar esa línea de tiempo, armar esa historia y convencerlo de todo el relato, no desordenando los actos, sino siguiendo bien un criterio cronológico, y cada hecho y cada acto posesorio que vamos marcando, cada acto jurídico, como por ejemplo lo que es el pago de los impuestos y las tasas municipales, relatarlo bien y marcar bien cuál va a ser la prueba en la que se va a sustentar esa situación. Tiene que quedar todo eso bien claro y bien, por más que tengamos que redactar muchísimo, tiene que ser un lindo cuento que haga que haya una convicción de que esa posesión se ejerció de manera ostensible y continua por esos 20 años. Bueno, el pedido de anotación de litis, la parte de prueba, no nos tenemos que olvidar, en el instrumental tenemos que siempre acompañar el plano de mensura y los informes del registro. No nos tenemos que olvidar cuando ponemos la prueba instrumental, siempre, parece obvio, pero bueno, yo siempre lo recuerdo, no olvidarse de, cuando acompañamos algún tipo de prueba instrumental, en subsidio ofrecer la la informativa. Bueno, me ordené. Cuando presentamos prueba instrumental, siempre ofrecer en subsidio la informativa para el caso de desconocimiento, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, en la informativa, la solución de posiciones, y tener en cuenta que en la testimonial vamos a poder ofrecer, porque es un proceso sumario, 5 testigos. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí una vez se entusiasma y pone un montón de testigos,
y por ahí hay que ver en qué orden o demás, si nos sacan testigos, siempre, si vamos a poner más de 5, por lo menos tratar a veces de los primeros 5 que sean los que más nos importan que declaren, y después, bueno, el resto si vamos a ofrecer además, porque no nos podemos exceder de 5 por lo que el propio tipo de proceso nos indica. Bueno, y después esto ya es el derecho, citarlo siempre. Yo lo que hago es, y la mayoría debe hacer lo mismo, poner un poder para presentaciones electrónicas, para no tener después ningún tipo de promedio, las autorizaciones y el petitorio, ¿no? Eso es, digamos, un poco lo que es el bosquejo de una demanda, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Denme un segundo que no puedo cerrar, a la hora de armarlo. Y después, bueno, un poco estuvimos hablando lo de la prueba, la importancia que tiene la prueba en este tipo de proceso, y siempre tener en cuenta esto, parezco un loro, pero no nos podemos valer solo de la prueba testimonial, que es una prueba importante, pero no es, el juez no va a poder valerse solo de ella, necesitamos respaldar con otro medio probatorio, y tener en cuenta que si bien el pago de impuestos, tasas, contribuciones, como el cerramiento, son relevantes, el pago de impuestos, tasas y contribuciones son actos jurídicos, no actos posesorios. Entonces, es un elemento de prueba más, pero no es el único que tengo que, bueno, tal vez hay un juez que por ahí lo resuelve así, pero a mí me parece que no es el único acto que tengo que denunciar, sino que tengo que centrarme también en otro tipo de actos posesorios, que ya son actos, digamos, de hechos, ¿no? Actos que tienen que ver con otro tipo de acciones y que tengo que acreditar a lo largo de esos 20 años y probar, ¿sí? Eso me parece que es sumamente importante. Y después tener en cuenta que cuando yo voy a presentar esta demanda de prescripción adquisitiva, tengo 2 supuestos que se pueden llegar a presentar, que el Código los trata en los artículos 1901 y 1915. Que son 2 supuestos que la prueba, o sea, se puede realizar, no hay problema, pero que requiere una prueba bastante, digamos, no es algo tan fácil de acreditar, por lo menos el segundo. Primero es la unión de posesiones, porque a veces, ¿qué pasa? La persona que nos puede venir a la consulta no hace 20 años que está poseyendo, hace menos. Entonces, ¿cómo llego a los 20 años? Bueno, el poseedor anterior, ver en ese caso cómo esa persona llega al lugar en el que está y ver qué pasó con el anterior. Esto es muy común cuando hay alguna, por ejemplo, serie de sesiones de boletos y demás. Entonces, nosotros acá tenemos que acreditar los años que sean de posesión, que siempre tener en cuenta, al momento de presentar la demanda yo tengo que tener los 20 años. Lo que suceda después de presentar la demanda no es parte del juicio. Los 20 años tienen que estar completados al momento de peticionar ante el juez. Entonces, si por ejemplo yo tengo poseedores anteriores, tengo que acreditar debidamente toda esa cadena de manera ininterrumpida y probar no solo mi posesión, sino la posesión del anterior, ¿sí? Eso es clave. Ahí se me puso una lucecita naranja, creo que es el chat. Las sesiones tienen que ser... La doctora ya nos inquieta. Pero me parece perfecto, porque es la idea, porque si no me siento que encima hablo y veo el PowerPoint nomás y no sé qué pasa. Entonces, las sesiones tienen que ser por instrumento público, y las sesiones de boleto, uno ve que normalmente son por instrumento privado. Claro. Pero las sesiones bueno, de derechos posesorios... Pero las sesiones de derechos posesorios para mí sí tiene que ser por Claro. Y yo he visto, por ejemplo, que a veces nos pasa, si nos llega el cliente en el momento de que va a recibir una sesión, hay que revisar muy bien, porque a veces, por ejemplo, yo he visto, vienen con la sesión de derechos posesorios ya hechos, y la persona que le cede dice que posee el bien que posee, le cede los derechos del bien que posee, no dice desde cuándo,
no le dan la documentación, entonces te encontrás con que tenés la cesión hecha por escribanía de derechos posesorios, pero no tenés instrumentos para probar, lo más lejos que podés probar es la fecha de la cesión. Porque después no Claro. tenés elementos para probar la posesión del anterior. Entonces, Por eso le preguntaba, es- porque se ve mucho o certificación de firma sí, o esto de un relato un protocolizado, relato, sí, pero nada más. divino, pero la fecha que yo tengo es la de la sesión. Ujú. Porque la manifestación del poseedor anterior, de que posee hace 50 años, no me sirve de nada si no lo acredito con otra cosa. Genial. Entonces, si tal vez el cliente a veces, porque a veces nos pasa que los clientes vienen cuando están en medio de la situación, a veces no nos viene para poder iniciar la demanda. Entonces, si nos llegan con las cosas ya hechas, bueno, tenemos que empezar a analizar, ver la fecha más lejana desde la que podemos probar y eventualmente decir, bueno, a ver, de todo este análisis de documentación, la fecha más lejana que vos probás es 17 años para atrás. Bueno, reunamos bien estos 3 años y hacemos la demanda. Pero yo, por ejemplo, sí veo mucho las sesiones, dice sí, que posee, pero después le pedís a la... Porque a veces por ahí a veces tienen la documentación y no la llevan porque les parece que no es necesario. Entonces uno tiene que andar indagando. Pero a muchos les pasa, no, pero a mí no me dio nada, nosotros hicimos esto. Y no tenés elementos. Y yo tengo que acreditar tu posesión y tengo que acreditar la posesión y los actos posesorios de tu antecesor. ¿Y cuál es el acto posesorio del antecesor? La manifestación de voluntad no me sirve. Necesito respaldarlo con algo. Necesito que me dé los comprobantes, por ejemplo, de los pagos de los impuestos que fue haciendo durante todos esos años que estuvo, como para acreditar que esa persona, pues si yo tengo, por más que el comprobante, el inmobiliario figure a nombre del titular registral, si yo tengo el comprobante de pago, acredito el pago. Entonces, pero sí pasa, como dice la doctora Llanos, muchos vienen con la sesión y después vos te encontrás que la fecha más lejana que tenés es la sesión y no tenés ningún, no sé, un plano que hayan hecho en algún momento. Y bueno, ver de qué manera, además de los testigos que puedan llegar a corroborar que el antecesor tenía la posesión, ¿qué otro elemento puedo llegar a acreditar para demostrar que era una posesión? Y no una tenencia, porque también, y bueno, y acá ya empezamos con las valoraciones y las interpretaciones que cada uno tenemos. Pero a mí cuando me vienen, sí, yo los acompaño, ¿no? Todo lo que son servicios, acompaño todo y todo lo que podamos poner de prueba se pone. Pero el servicio, per se, la luz, el gas, el agua, no me denota posesión. Porque un inquilino paga los servicios de luz, de gas, de agua. Entonces, con eso solo no me es suficiente. Necesito alguna otra situación que logre probar una posesión. Porque pagar la luz, el gas y el agua, o sea, es un elemento más, pero no es para mí un acto posesorio per se, porque entonces todos los inquilinos saldrían a decir que realizan un acto posesorio al pagar la luz o el gas. ¿Me Hola, explico? una consulta. Buenas Sí. noches a todos, o Esperen buenas que dejo tardes. de compartir, así los puedo ver, total después de última volvemos. Porque si no, no los veo. Uy, esperen que estoy oscura. Ahora sí, si no estaba en las tinieblas. Sí. Una manera de manifestar de que soy poseedor, ¿puede ser el el boletín del colegio? Yo lo acompañaría, pero otra vez, tener el domicilio podría ser un... O sea, es un elemento más para demostrar que vos estabas en el lugar. Yo tengo un caso mismo propio donde yo vivo, que es así. Me cedió los derechos posesorios mi vecina, que está acá al lado, justamente. Esperen que voy a prender la cámara. Entonces hicimos ante escribano la cesión de derechos posesorios.
¿sí? De un terreno. Ella hace ya 30 años, fuimos al escribano y hicimos la sesión de derechos posesorios. Yo hace 14 que estoy acá, ¿sí? Pero a todo esto, también otra persona me cedió otro terreno, ¿sí? Entonces yo quiero hacer en algún momento arrancar con la demanda del Sucapión, De los dos pero terrenos. no entiendo, claro, pero no entiendo cómo hacerla los dos terrenos. Y yo lo que tengo, yo que hice, pagué los impuestos de los dos terrenos. En uno está edificado mi casa, en el otro yo hice un quincho. De hecho, los dos terrenos tienen salida a distintas calles, hice portón en los dos terrenos. Pero siento como que en el otro lo tengo muy dejado, porque solo pago impuestos, tengo un quincho, la entrada de auto, hice todo muy lindo, pero es como que Bueno, ahí no pero hay por ningún ejemplo, servicio. ¿cercaste? Ahí, Sí. sí, cerqué todo. Bueno, esperé que tengo que admitir a alguien que entró a la sala. Cercaste. Bueno, estás Sí, cortando, por ejemplo, haces el mantenimiento sí, del cortado de césped. Bueno, todo eso lo que pasa es que tendrías que ver, por ejemplo, cuando vos construiste lo que construiste, que es lo que yo digo, a veces por ahí uno sí, construye y no hace plano, porque depende de la municipalidad en la que estás, te admite o no el plano, si sos o no el titular registral. Entonces, pues bueno, si hiciste plano, obviamente, el plano es una prueba espectacular de la ah, obra que hiciste. Si no hiciste plano y la porque obra la yo, tenés sin plano, que al juez, si hay plano o no hay plano, eso es un tema catastral, no te va a multar por los derechos de obra que no pagaste. Pero, sí, por ejemplo, si hiciste la obra, tratar de la empresa o el arquitecto o el que fuere que te hizo la obra, que te dé la factura. Y con esa factura claro, acreditar la para acreditar, mejora. ¿Me entendés? Con sí. esa factura acreditas la mejora que hiciste. La compra de materiales en el Yo tenía corralón, entendido que pedir, los servicios de hecho la persona que me cedió sus derechos posesorios, yo le pedí las boletas de luz que sí. me saque fotocopia de una por año para atrás porque en un momento yo iba a hacer ley Pierri, por la ley de Bueno, Pierri, pero eso después lo había me dejado dijeron para no. el final, para comentar un poco que hay, además de lo que es hay alguna posibilidad, pero bueno, tiene sus particularidades. Pero, Pero es como que siempre tengo miedo de iniciar esa demanda porque tengo miedo de que no prospere, porque yo digo, y encima recién decís de que los servicios mucho no sirven, y es lo que más tengo, los servicios, claro, el a ver, impuesto, si el impuesto sí, el y impuesto, me está faltando. claro, el impuesto sí es fundamental porque eso es, si vos miras el 1939 del Código Civil y Comercial, uno de los efectos de la posesión es el pago de las tasas y los impuestos. Entonces, eso es fundamental. Si vos lees Lorenzetti y yo comparto, sí no es un acto posesorio, porque esa es la realización de un acto, por ahí más bien jurídico, el pagar un impuesto. El acto posesorio pasa por la realización de actos en el inmueble, ¿sí? Que tengan que ver con, por ejemplo, mejoras en el inmueble, o cultivar el inmueble. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, si vos agarrás y haces una huerta, el tema es que, bueno, tenés que acreditar de qué manera, ver de qué manera podés ir acreditando, no sé, vos, bueno, ahora ya, pero a partir de ahora, si por ahí vos ves que no te va para atrás, no sé, ver alguna manera de acreditar, sacar fotos y hacerlas certificar por escribano para darle una fecha cierta, para demostrar que vos, no Claro. sé, estás haciendo Yo, por huerta en tu ejemplo, el terreno donde casa. está la vivienda, Eh, saqué foto. Cuando no estaba, no había nada, y después cuando estaban construyendo saqué foto. Del quincho, cuando vino el escribano, saqué también del terreno donde justamente el escribano me dijo, sacame a mí, que soy yo también. Pero bueno, después quedó, pasó el tiempo y como, no sé, es como que tengo siempre ese temor de iniciar la demanda y que no prospere, no sé, no porque llegar con es los el mismo años, no titular, prospere. claro, Y y te es hago el una mismo titular, pregunta, y ahora porque que a estoy veces escuchando uno puede, esta charla, peor, ¿eh? no, pero a veces, por ejemplo, vos sabés quién es el titular, tenés idea, Sí, sí, indagaste, sí,
está vivo. Sí. No, eso no lo sé. Porque a veces por ahí, viste, pero bueno, es un arma de doble filo ver si por ahí en su momento esta persona, es un poco indagar en cada caso particular, si la persona que te hizo la sesión a vos, ella lo empezó a poseer porque estaba ahí abandonado, o cómo fue que tenía la posesión. Porque si por Claro, ahí porque está tenía, no sé, abandonado, sí. Era una casa bueno, quinta la muy grande. colindancia, hay jurisprudencia donde la colindancia, que es lo que te pasa en tu caso, porque entiendo que los dos terrenos son colindantes, y por ejemplo vos los tenés cercados todo como un solo terreno. Sí, Claro, bueno, la colindancia y demás son elementos interesantes que pueden demostrar la posesión, porque si bien vos por ahí tenés la construcción de tu casa en el lote X, no sé si por ahí ese lo tenés escriturado o también es por un tema de tenés que hacer la igual, posesión. los dos. Por eso yo no sabía Ah, por eso, ¿son dos o son tres? No, son dos. Ah, Son son dos dos, y ok. la persona que me cedió está acá al lado. Ella también sigue viviendo. Bien. Y ella Por hace como ejemplo, bueno, 30 la años. construcción de tu casa, vos los compraste, estaban baldíos. Sí, los dos, sí. O sea, la anterior lo único que había hecho que los había cercado y había pagado Sí, los impuestos. Bueno, sí. eso a veces, viste, depende de el cerramiento, el perimetral, es importante. Y el pago de impuestos también, hay que ver si el juez te lo toma o te pide alguna otra cosa más. Ella no sé si pudo haber hecho algo en ese terreno, nivelarlo, por ejemplo. No había hecho nada. Sí, no, Bueno, y el no, tema es que tenga todo lo que pasa es cuando la gente viene a la consulta, lo primero que yo le digo es, bueno, todo lo que usted haga lo tiene que acreditar. Entonces, claro. si por ahí, porque a veces pasa que sí, lo nivelé, ¿y quién te lo niveló? No me dio factura, ¿no? Digo, lamentablemente en Claro. estas Yo situaciones es cuando compré importante. los terrenos todavía no me había recibido. Claro, Entonces, lo que me habían aconsejado era juntar todo lo que compres, vos guardás comprobante. De hecho, lo tengo, todo. Vos compras tal cosa, vos guardás comprobante. Todo claro. tengo. Obvio de lo que De tenga las que ver compras. con las mejoras que haces en el terreno. Por ejemplo, la construcción del quincho de tu casa, no sé, de una pileta, todos los materiales que vos comprás a tu nombre y siempre poniendo el domicilio lo más aconsejable es poner el domicilio. Y todo lo que vos tenés que hacer son esos elementos, ir sumándolos como si fueran distintos pedacitos de un rompecabezas para armar un todo. Esa es un poco la idea. La colindancia entre los dos, que vos hayas adquirido los dos, es interesante. Vos tenés 14 años, por lo que vos decís. O sea que Sí. tendrías que ver, por ahí podés intentarlo o podés esperar y llegar a los 20 tuyos y tener todo bien ordenadito y bien acreditado. Sí, pienso esperar porque quiero informarme más sobre usucapión porque es algo como que me tiene en duda. De hecho, como yo puse todos los servicios, tengo de donde está mi casa, pero tiene calle, numeración. Y del otro fondo también tiene otra calle, otra numeración y no sé a dónde, o sea, Y lo qué que pasa es que hacer vos ahí vas porque a tener dos demandas distintas. pero es el mismo titular, ¿no importa? Y lo que pasa es que son dos objetos distintos, son dos planos distintos. Ajá. Bueno, es el Esa mismo era mi duda titular, siempre. Esa habría siempre fue mi que duda. revisar, porque yo, bueno, tengo unas ahí que son dos, que, o sea, tengo una que me pasa así, el anterior le hizo una sesión, ya nos vino, digamos así, y claro, o sea, la persona no consultó con la sesión, vino cuando ya después había estado varios años, y del titular anterior no tiene nada de elementos para acreditar la posesión, entonces tiene que ganar su posesión, pero por ejemplo él tiene escriturado son 3 lotes, tiene escriturado su nombre el del medio, pero bueno, los linderos, que son los que va a prescribir, son a nombre de distintos titulares. Por ahí habría que ver cómo. Pasa que no tenés identidad de objeto, porque son 2 lotes distintos. ¿Están en una misma escritura? ¿Pudiste averiguar algo de eso? No ¿Saber averigüé nada algo? de eso. ¿Pediste No, algún informe de dominio o algo?
No. Bueno, En eso lo realidad podés ir esto haciendo, encima nosotros tenemos habilitado la firma, bien, ponele un sí, informe de dominio para ver un poco ahí qué tenés en el informe de dominio. sí, Los informes de dominio siempre sí. ayudan un montón. Y A todo ver despacito hasta que haga los 6 años que me faltan. y sí, si Que querés, llegue a los a 20. ver, como yo digo, está bueno esto de charla porque, a ver, nadie tiene la opinión acabada y después va a depender del juez que te toque, qué criterio termina teniendo y si se convence o no se convence. Claro. Y ver qué pasa, porque a veces también no es lo mismo que se presente alguien a ejercer cuando vos das traslado, que alguien se presente a que no se presente nadie. Que no se presente nadie no es garantía de nada, pero bueno, es una situación. Si vos lográs notificar, ya sea a los herederos o al titular, o sea, si está vivo el titular o a los herederos y nadie se presenta, bueno, ahí hay un desinterés que es claro. Sí. Y más si está notificado recientemente. Pero bueno, eso tampoco es garantía de nada porque tenés que llegar a esos 20 años que, como yo recalco, tienen que estar cumplidos al momento de presentar la demanda. Sí. Si bien uno después sigue ejerciendo la posesión durante la demanda y el tiempo que lleva la demanda, esos 20 años tienen que estar acreditados previos a la presentación de la demanda. Pero bueno, es interesante, después última, si querés, yo siempre ofrezco, a ver, es sentarse a pensar y por ahí buscar con esa situación en concreto alguna jurisprudencia que por ahí te pueda ayudar. Y bueno, tengo el estudio ahí, ahora les voy a dejar mi teléfono, mi mail. Charlas anteriores me han escrito, hemos estado hablando. Lo podemos sentar siempre cuando uno se sienta a pensar con otro colega y a jugar un poco al abogado del diablo, ¿no? ¿Qué te contestaría yo si estoy del otro lado? Ayuda a pensar y a armar un poquito mejor la demanda, porque siempre, para este y para todo tema, lo mejor siempre es, bueno, armarlo de uno y ponerse a pensar qué contestaría yo si me toca estar del otro lado. Y empezar a ver, ¿no? Un poco pensando en ese lado, decir, bueno, a ver, me pongo del otro lado, ¿y qué contesto a esto? Y bueno, si contesto esto, entonces a ver cómo trato de sortear para que no me encuentre, para tratar, digamos, de cerrarle a la otra parte la mayor cantidad de puertas que pueda llegar a abrir, ¿no? Sin perjuicio de que siempre pueden abrir alguna puerta que a uno se le escapó en el pensamiento, pero tratar, digamos, de dejar cerrada la mayor cantidad de puertas a la hora de... Yo digo siempre que la profesión es un juego de ajedrez, como así, no sé si... Y sí, totalmente. Aparte, por eso que Estar siempre... pensando que va a ser, cómo va a actuar el otro. Sí, porque aparte que yo creo que si bien uno corre con los plazos, contestar la demanda, corremos con los plazos para contestar, pero siempre es más fácil a la hora de decir, encontrar a ver, porque después empieza a ser en primera instancia muchas veces un juego de temas procesales, que podemos contestar acá y demás. Ahora, cuando uno demanda, que tiene todo el tiempo del mundo, por ahí a veces no, pero en este caso la prescripción es al revés de las otras prescripciones. A veces uno corre con la demanda para que no se le prescriba la situación. En este caso, bueno, años más es más prueba a favor. Yo lo que necesito es un mínimo de 20. Si tengo 25, buenísimo. Pruebo los 25. Tengo 30, los que sean. Pero sí, sentarse mucho a decir, bueno, a ver, ¿qué me va a plantear del otro lado si se presenta? ¿Qué me va a decir ante esta prueba? Y demás, para tratar de, digamos, de que el relato sea lo más claro, lo más, parece, ¿no? Como parece una imputación penal. Claro, preciso, circunstanciado, ¿no? Tiene que estar eso bien del tiempo, lugar, persona, la documentación que respalda, la testimonial es recontra importante, pero siempre no podemos, digamos, confiar toda nuestra demanda en la testimonial, porque ahí estamos fritos. Entonces, por eso todo lo que uno puede documentar y tratar, por ejemplo, cuando uno tiene un acto que empieza a mirar, y porque uno cuando va a demandar por ahí empieza a buscar a ver un poco, si vas a hacer una accesión de posesiones, empezás a mirar un poco más la jurisprudencia de accesión de posesiones, que hay bastante. O por ejemplo,
algo que es muy difícil y que uno empieza por ahí a buscar jurisprudencia para ver si el caso es similar, para ver la interversión del título, porque cuando uno arranca como tenedor y después en algún momento dice, bueno, voy a ser poseedor, no basta con una mera manifestación interna de decir a partir de hoy yo soy dueño de la cosa. Entonces, ese momento de quiebre, cuando uno está en carácter de tenedor y quiere empezar a decir, bueno, no, yo voy a hacer una posesión, bueno, ¿dónde está esa, por ejemplo, no sé, alguien que entró como datario o como un locatario? Y en un momento dice, bueno, no, yo me comporto como dueño de la cosa, me comporto como el titular registral. Bueno, a ver, ¿en qué momento vos dejaste de ser tenedor para pasar a ser poseedor? ¿Cuál fue el acto que exteriorizó ese cambio? Eso es re difícil de probar. Entonces, por eso ayuda muchas veces a buscar jurisprudencia, o por ejemplo, cuando tenés un condominio y alguno de los condóminos quiere intervertir el título en relación a los demás condóminos, por la parte indivisa del otro condomino. Bueno, hay un montón de jurisprudencia al respecto, pero el momento de interversión del título, por ejemplo, no sé, yo tengo uno que estoy esperando que termine de producir la prueba, pero por ejemplo, en el nuestro es un condómino que le compró a los demás condóminos y había dos que no les pudo comprar porque estaban fallecidos y demás. Y bueno, entonces, ¿qué actos? Nosotros, bueno, como él alquilaba el bien y lo alquilaba y lo tenía para sí, digamos, lo que era el precio de la locación, por ejemplo. Entonces los contratos de locación, donde aparecía como único locador y donde percibía para sí todo el canon locativo, eso demuestra que vos ya le estás desconociendo el derecho a tu condomino de esa cuota parte que tiene. Entonces, bueno, pero ahora, no sé qué me va a resolver, ¿entendés? Hay jurisprudencia entre condóminos que lo admite. Ahora, después te pasa que depende del juez que te toca, si por ahí lo ve así o no lo ve así. Eso es medio una aventura cuando vos demandas también, porque por ahí vos estás muy convencido y después te puede tocar un juez que tiene un criterio recontra restrictivo y para lo que para uno era un acto posesorio, para el juez no lo fue, y bueno. Y a empezar de vuelta. Pero bueno, por eso hay veces que si hay otras alternativas, a veces por ahí no es decir, me voy al usucapión enseguida, porque por ahí tenés la alternativa de contactar al titular registral y por ahí, algunos por ahí ni les interesa y te firman, otros por ahí tenés que ver qué te llegan a poder pedir, pero bueno, depende mucho de si te de las averiguaciones que vos puedas hacer, a ver qué podés obtener. Por ejemplo, hay mucha gente que a veces quiere hacer una prescripción y viene con un boleto de compraventa. Y a veces por ahí te conviene, si vos tenés el boleto que emanaba del titular, pues si vos por ahí se te rompió la cadena, bueno, pero si vos tenés el boleto que emanaba del titular registral, y contactá a los herederos y ves si por ahí te dan la escritura. ¿Para qué vas a hacer toda la prescripción adquisitiva? ¿Me entendés? O sea, por eso, hay que ver si la usucapión es para la situación, bueno, en tu caso sí, porque vos no, lo que tenés es una sesión de alguien que no tenés una cadena como para llegar y decir, bueno, tengo esta cadena. Pero, viste, por ahí a veces la alternativa, y tenés también lo de la ley Pierri, que vos lo mencionaste y que yo lo tenía hacia el final, como para dejar constancia, que es la ley 24.000, tengo anotado el numerito por ahí, que esa ley es una ley de regularización dominial, que lo que hace es para determinados supuestos, no sé si había alguna pregunta más o avanzamos. ¿Hay algo en el chat? Yo quiero consultar algo después también. Bueno, no sé si... Bueno, si no lo vamos viendo, vemos lo de la ley y después hacemos algunas de
no sé hasta qué hora tenemos, me habían dicho hasta 7:30, pero bueno, yo no tengo problema, mientras mi niño no me empieza a demandar presencia, acá estoy. Igual de todas maneras les repito que está mi teléfono, mi mail y las puertas del estudio abiertas para sentarnos a conversar y a verlo y a pensar entre todos. Estamos para ayudarnos entre los colegas. No ven ustedes mi pantalla, ¿no? La tengo que compartir. Así, bueno, esto ya lo vimos. Lo que es la prescripción administrativa, sería, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que es la ley 2473 74, que se realiza ante lo que es Casa de Tierras, en las dependencias municipales de Casa de Tierras. Se puede hacer también, me parece, directamente en La Plata, pero bueno, todos los que yo por ahí he visto, que a veces me ha tocado ver más que nada, por ahí a veces gente que viene en sucesiones que ya lo tiene hecho, porque a veces, muchas veces no buscan un abogado para este tipo de trámites, porque van solos a Casa de Tierras y solucionan la situación. Pero bueno, si viene un cliente, a veces también es interesante tenerlo como opción por un tema de costos, porque la verdad que este trámite cobra una tasa, pero es una tasa muy baja a lo que por ahí es, digamos, un proceso judicial. Pero bueno, está limitada esta ley a los supuestos de ocupantes con causa lícita, es decir, que tiene que haber algún tipo de instrumento que acrediten posesión pública, pacífica y continua, sigue un poco lo que era la ley del Código Viejo, durante 3 años con anterioridad al 1 de enero de 2009. Esto se reformó no hace mucho, hay que tener a veces cuando uno entra a la página del Colegio de Escribano, además, creo que la página de las propias municipalidades a veces no está actualizado porque la última actualización, la anterior, era hasta el 2006. Pero bueno, me parece que fue en el 2019 que se modificó, tendría que entrar en Infolec a ver la fecha de reforma, ahora es 3 años con anterioridad al 1 de enero del 2009. Y tienen que ser inmuebles edificados urbanos que tengan como destino lo que es la vivienda única. O pueden ser agricultores familiares respecto del inmueble rural donde viven y producen, ¿no? Esa es la otra situación. Pero esto, ¿qué diferencia tiene con un juicio de prescripción? Uno, cuando el juicio de prescripción lo termina con una sentencia favorable, el juez, digamos, como habíamos dicho hoy, cancela el dominio en cabeza de quien era el titular registral y da origen a un nuevo derecho real en cabeza del actor, o de los actores, si son más de uno. Que manda escribir al registro de la propiedad. El tema de la prescripción administrativa lleva un poquito, digamos, más tiempo consolidar el dominio. ¿Por qué? Porque lo primero, cuando uno va y realiza el primer trámite, y que tiene que ver si no quedan las causales de exclusión, porque ahí depende a veces de la evaluación que tienen los lotes y demás, que no sé bien cuál es el monto de la última, pero a veces quedan excluidos algunos lotes. O sea que no es para cualquier inmueble nomás, y lo mismo que si la persona tiene otros bienes a su nombre, no puede más que uno hacerlo por casa de tierra. Ahí lo que se da es primero un acta de constatación, ¿sí? Que lo hace la escribanía de gobierno, que se inscribe en el registro de la propiedad, y a los 10 años de ese acta de constatación recién se realiza, ante la iniciación de un nuevo trámite, porque si uno no lo inicia, no es que de oficio se hace, tiene que volver uno a ir a casa de tierra, e iniciar un nuevo trámite para que le otorguen el acta de consolidación. Recién ahí queda consolidado el dominio de acuerdo a esta ley. Que por ejemplo, sí tener en cuenta que a veces por ahí la gente viene con estas situaciones, en las sucesiones te piden las dos. Para denunciar en un sucesorio te piden las dos actas, porque de lo contrario no, por lo menos en algunos juzgados, no voy a nombrar juzgados, pero te piden las dos.
calculo que en todos, porque si no el dominio no está consolidado por la propia ley de casa de tierra. No sé qué puse a aceptar algo. No sé si alguien se sumó o qué puse a aceptar. La doctora Llanos creo que tenía algo para comentar. La consulta nuevamente con el tema de posesorias por instrumento público. ¿Cuál sería el basamento jurídico? Porque yo no lo encontré. ¿Cómo? Claro, ¿cuál sería el basamento jurídico de que el instrumento de acción posesoria, o sea, la cesión de derechos de acciones posesorias y derechos posesorios debería ser por instrumento público? Es que para mí las sesiones, ¿cuál era el artículo? Hay un artículo en Claro, el código. sí, las cesiones de derechos van por instrumento público, eso sí. Claro, por eso, O para mí sea, hay que hacerlas por desde ese instrumento. punto de vista. Sí, ok. Porque todo el tiempo vemos que los No escribanos... me acuerdo, yo soy un desastre con los números de los artículos, pero... Yo también. Por eso me los anoto en el PowerPoint, porque si no... Lo que pasa que la cesión, de eso hablábamos, la cesión de boletos se hace por instrumento privado y las cesiones de acciones posesorias y derechos posesorios se hacen por instrumentos privados y vemos muchos escribanos que certifican firmas en esas cesiones, pero no cumplen con el instrumento público. No, para mí tienen que, o sea, por eso ya te digo, a veces la gente ya viene con los instrumentos y uno tiene que tratar de ver con lo que tiene, cómo lo puede. Ahora, si uno tiene que aconsejar, uno tiene que tratar de aconsejar de que eso esté hecho lo mismo que los boletos, la gente no los sella, los boletos no están sellados. No, yo una Bueno, vez y litigué también contra el escribano público por este tema. O sea, lo cité, yo litigo en Capital y en Provincia, y en Capital lo cité, era una escribana. La cité a la escribana por esto de no hacer, porque bueno, no hacer en un instrumento público un tema de lo que la obligaría a ella a pedir un informe de dominio, una inhibición, o sea, un montón de requisitos. Lo que pasa es que, claro, depende del escribano. Hay escribanos que certifican firma de lo que le lleves y hay escribanos que no te certifican firma de lo que lleves, porque cuando ve lo que está certificando la firma, porque la certificación de firma lo único que hace es darle una fecha cierta a esa firma, pero no al contenido. Ahí está la diferencia, o sea, vos lo que podés ahí con la firma, el escribano lo único que garantiza es que la persona que está poniendo la firma en ese instrumento es la persona que acredita su documento de identidad, que es esa persona, pero después el contenido del instrumento no lo certifica el escribano. Sí, pero yo la cité a la escribana. Claro, sí. Pero entonces hay escribanos que te van a certificar la firma, hay escribanos que no, que cuando miran lo que porque miran igual lo que van y analizan lo que van a certificar y dicen, no, pero esto no, yo certifico esto no te certifico la firma. ¿Entendés? Pero bueno, lo que pasa es que después, bueno, uno, a ver, si el cliente le viene en medio del proceso o porque va a adquirir, entonces, bueno, uno lo aconseja de una manera. A veces después el cliente te llega después de un montón de años con toda la instrumentación que tiene y bueno, ahí uno se tiene que poner a analizar y ver cómo lo arma, porque otra vez comparto con lo que dijo el doctor Cosel, que no sé si sigue estando, a veces depende de cómo uno lo manifiesta el convencimiento al que lleva ese acto que está describiendo y que está acreditando. Sí, muchas veces, por ejemplo, me pasó que se hacían denuncias administrativas, por ejemplo, por un basural, eso le da fecha cierta. Hacía 15 años que habían denunciado a un vecino porque tiraba basura en la puerta, entonces esa denuncia administrativa frente al municipio le daba fecha cierta al acto de posesión, porque bueno, uno defendía, entonces sí, hay muchas cosas, pero a veces con el tema esto de los escribanos, estimados escribanos, por si hay alguno en la sala, es que a veces certifican cosas que, bueno, pone medio en peligro o la seriedad de su trabajo. Sí, bueno, pero eso ya, claro, ya es un tema que, bueno, hay que ver
Sí. Pero sí, ahí sí, uno ve certificaciones, Mami, perdón. es de noche, no, Sí, ya voy, mi amor. no podemos ir. Ahora vamos. Pero bueno, perdón. No, Pero sí, yo, por ejemplo, si el cliente viene, las sesiones son por instrumento público. Es así. Y veremos a la doctora. No, está el papá también. Lo que pasa es que el papá está en clase de inglés, pobrecito, y recién se levantó de la siesta, entonces está. Gracias, doctora. No, ahí había una pregunta más. No, por favor, a ustedes por escucharme. De la doctora Mazzini. Dice, buenas tardes, si el poseedor era mi papá y falleció, y yo siempre actué como dueña, ¿puedo sucapir en nombre de mi papá en caso de tener una hermana? Bueno, acá se da lo que es una accesión, porque el mismo artículo 1900, yo le dije soy malísima, 1901 me parece que es, que habla del tema, el sucesor universal ocupa el lugar del poseedor anterior, por lo tanto, si tu papá estaba ejerciendo una posesión, los herederos pueden ir. Ahora, vos decís actuaste como dueña, o sea, vos ejercías, no entiendo, dice siempre actué como dueña. Cuando tu papá estaba en vida, ¿vos te comportabas como dueña también del bien? ¿O reconocías en el bien a tu papá y ahora después del fallecimiento la que se comporta como dueña sos vos y tus hermanos te pueden hacer una cesión a tu favor? O sea, depende un poco de eso, de qué prueba, porque si vos reconocías digamos, la propiedad en carácter de tu papá, vos lo que eras era una poseedora, al que reconocías como dueño era tu papá. Ahora, si vos hacías una coposesión, bueno, ahí entonces estás como continuadora por un lado y a título personal por otro. Pero bueno, ahí tenés que analizar un poco, ver qué documentación tenés para acreditar la posesión y ver qué te conviene hacer. Qué elementos tenés a tu favor y qué elementos a favor de tu papá para ver cuál sería por ahí la forma más simple de probar, y si es con una cesión de tus hermanos a favor tuyo, que son tus coherederos, o, bueno, intentarlo de la otra manera. Eso depende de la prueba que tengas, a ver qué es lo que más conviene hacer a veces. Y hay 3 nuevos mensajes. Claro, o sea, el boleto está a favor de tu papá. Bueno, de última, Fabiana, si querés lo vemos algún día. A mí, la verdad, no duden en escribirme o demás, a veces por ahí, si no les contesto enseguida, vuélvanme, porque me llegan mail de todos lados y a veces por ahí se pasan, pero ahora con esto de la cuarentena llegan mails y mails y mails de un montón de cosas y a veces se pasan, pero está mi celular, ahora en la presentación, estaba al final, se los dejo, se los anoto por acá. En el chat les anoto mi celular y para conversarlo, porque todos de este ejercicio siempre aprendemos, porque siempre el caso nos llega y ese es mi celular. No se asustan, características de la barría, como dijo el doctor, soy foránea. O sea, fui adoptada por Zárate Campana muy, muy bien, pero el celular quedó de la vieja jurisdicción. Así que bueno, no duden porque siempre a uno le sirve, ¿no? Todo esto siempre, esta gimnasia jurídica, como le decimos nosotros en el estudio, a esto por ahí de y vuelta y pensar entre todos, es provechoso para todos, así que no duden. No salió el celu. Ahí va de vuelta. Igual ahora le voy a mandar a Carla la presentación y algo de jurisprudencia y demás. Y bueno, ahí en la presentación al final estaba última lo comparto, así se ve. Estaba al final, está el celular y el correo. Y de última, si en algún momento andan por los civiles y comerciales, estoy enfrente, así que me tocan timbre y ahí me van a encontrar seguramente por la mañana. Así que bueno, gracias por escucharme, por su tiempo, por todas las inquietudes. Espero haberles sido un poquito de no sé, de ayuda o por lo menos haber sacado alguna que otra inquietud.
bueno, y gracias a la Comisión de Jóvenes, que no sé si hay alguien de la comisión, pero por convocarme siempre para dar estas charlas, que me encanta porque es una oportunidad para hacerles saber a todos los nuevos colegas que cuando tengan dudas, siempre va a haber un colega dispuesto a acérquense a la comisión, siempre hay un colega dispuesto a dar una mano, es una obligación ética que tenemos entre los colegas darnos una mano, así que me parece que estos espacios son importantes para recordar esa situación y buscar, ¿no?, la opinión del colega y demás, antes por ahí de cuando uno tiene dudas o inquietudes, y pensarlo, porque a veces, bueno, por ejemplo, yo tengo la suerte, siempre trabajé en equipos con más de un abogado, entonces uno por ahí hace ese ejercicio con el colega, que se pone uno de un lado, otro del otro, jugar esto un poco del abogado del diablo, pero cuando uno trabaja solo es medio difícil, entonces siempre por ahí saber que hay un montón de colegas dispuestos a escuchar y a tomarse el tiempo porque uno aprende, ¿no? No es solamente el tiempo que uno da, sino la oportunidad que recibe de intercambiar opiniones y de aprender todos un poquito de todos, que es la idea. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo pronto. Que tengan buenas noches. Gracias, doctora, buenas noches. No, ustedes, hasta luego. Gracias, buenas noches para Gracias, todos. buenas noches. Buenas noches.